Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos una vez más a otro episodio de En la esquina del samán. Bienvenidos a nuestro 13º episodio. Este es un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. En esta ocasión venimos con algo especial. Venimos con lo que podemos decir que es el comienzo de una especie de segunda temporada. Una temporada especial porque venimos con un trabajo que tenemos mucho tiempo elaborando, algo que tenemos desde hace mucho tiempo entre manos. Habíamos preparado desde hace muchísimos meses atrás, de hecho desde octubre del año pasado, desde octubre del 2020, venimos preparando esta serie de trabajos, esta serie de episodios especiales que van a darle un toque distinto a la producción. Venimos aquí a iniciar una especie de ciclo nuevo en esta temporada donde trataremos en unos aproximadamente 9 a 10 episodios con una única idea central en un estilo y un formato diferente. Esta será durante un tiempo la última presentación que tendremos con nuestro típico lema normal de buenos días, buenas tardes, buenas noches, y daremos paso a un formato que funcionará durante esta temporada, durante esta serie, esta secuencia de episodios. Todo este trabajo gira en torno a una idea central, una idea que podemos decir que es difícil expresar con palabras. Así como por ejemplo el budismo, del que soy seguidor desde hace mucho tiempo, se empeña en transmitirnos una idea, un pensamiento que no puede ser conceptualizado, no puede ser expresado con palabras, no puede ser transmitido con conceptos o con ideas. Y el budista, el maestro zen, el maestro budista, el maestro incluso dentro del taoísmo, se empeña en mostrarnos cosas que no tienen sentido precisamente para romper nuestra tendencia a racionalizar y comprender el mundo, porque lo que quiere mostrarnos no puede ser transmitido con palabras. Mi objetivo es muchísimo más humilde en ese sentido, porque lo que quiero transmitirles sí puede ser expresado con palabras, pero es una idea que llevaría un poco de tiempo exponer, extender, y de hecho va a llevar muchos episodios, va a llevar estos 9-10 episodios extenderla, porque no es tanto una idea como una sensación, un modo de comprender y ver el mundo, en el que podemos decir que se centra parte de lo que Kierkegaard muestra en sus videos acerca del nihilismo optimista. Y esta sensación de que, oye, mira, sí, realmente el ser humano no significa nada. La existencia humana no vale nada en comparación con todo lo que representa la existencia del universo, todo el tiempo que lleva el universo existiendo y todo el tiempo que seguirá existiendo después. Pero, oye, un momento, eso no es malo. De hecho, no tiene por qué ser malo, ni siquiera tampoco tiene por qué ser bueno. No tiene por qué ser algo, no tiene por qué significar nada. Es más, olvida la idea de que el mundo significa algo, porque el mundo no significa nada, y eso no tiene por qué darte miedo o terror o angustia, o no tiene por qué despertar una sensación en ti. Simplemente suspende por un momento tu crítica, tu racionalización, tu conceptualización, tu meditación sobre la idea, y deja simplemente que tratemos de explicarte esta visión, esta forma de entender y ver el mundo. Para eso hemos diseñado toda esta serie de episodios en los que recurriremos a técnicas diferentes de las que hemos estado utilizando hasta ahora. Durante todo este tiempo hasta ahora, durante casi todo este año que hemos empezado con este podcast y en el que hemos divagado bastante, nos hemos centrado sobre todo en la técnica de la disertación, en hacer una especie de audioensayos. Y hay quienes incluso me han sugerido, oye, pero pásalo a video y conviértelo en un video, intercálale imágenes y fragmentos, haz un buen montaje para que puedas transmitirlo, pero y quizás es la oportunidad de trabajar esta parte, este proyecto, sea la adecuada para eso, pero no, queremos centrarnos sobre todo en experiencia auditiva. Simplemente concéntrese en oír y dejarse llevar por la experiencia. Esto que vamos a ver ahora hace acopio de lo que en algunas técnicas de copywriting llaman el storytelling, que es contar las cosas a través de historias. Así que vamos a elaborar una serie de historias que van a contar no solamente sobre el ser humano y su historia en el mundo, sino que
va a contar cosas acerca del universo, de la existencia, todo a manera de pequeñas historias, algunas más largas que otras. Y vamos a abrir con una idea importante que, si son seguidores del canal de Kurgesat, seguramente conocen, que es la idea del calendario holoceno. De hecho, Kurgesat cada año publica un calendario en donde ellos afirman que, por ejemplo, este año estamos realmente en el año 12.021 y no en el año 2021, porque ellos cuentan a partir del levantamiento de Göbekli Tepe en Turquía, que fue el primer templo en la historia de la humanidad. Nosotros vamos a hacer algo semejante. Vamos a empezar a contar la historia desde allí, y pensábamos al comienzo contarlo dedicarle un episodio a esta parte, y por eso este episodio se llama un nuevo calendario, pero no es suficiente con uno solo, porque la historia es bastante extensa, son miles y miles de años de historia, y posiblemente tenga que extenderse a 2 o quizás 3 episodios más. 2 o 3 episodios donde seguiremos abordando la historia de la humanidad, pero dándole una perspectiva distinta, holística, una perspectiva total, donde tendremos una visión más completa de la existencia, de la civilización y del fenómeno humano, como lo llamaba Teilhard de Chardin, y de lo que significa ser hombre, ser humano, de lo que significa ser hombre, ser mujer, ser niño, de lo que es la existencia humana en sí. Y de allí en adelante, una vez que hayamos hecho todo este recorrido, que podamos pararnos en el presente, después de haber mirado hacia atrás, y podemos contemplar el futuro, el vasto y largo, extenso futuro que nos queda y que no podemos ver, pero que sabemos que será muy largo. Y eso nos da una perspectiva distinta del presente, porque como ya lo conversamos en el segundo episodio del podcast dedicado al discurso histórico, todo discurso histórico busca realmente explicar y comprender nuestro presente en este momento. Y eso es lo que vamos a hacer con este discurso, tratar de ver en esta pequeña historia que vamos a tejer, comprender mejor lo que realmente es importante para nosotros, que es el aquí y el ahora, que es lo único que realmente tenemos. Bienvenidos entonces, amigos, a esta temporada especial, a esta segunda temporada, a esta serie especial, a esta pequeña saga de episodios de En la esquina del samán, en donde estaremos explorando una forma distinta de entender la significancia del ser humano y de la existencia humana en la vida, en el planeta, en el universo, a partir del punto de renunciar a esperar que las cosas signifiquen algo. Bienvenidos, amigos, a esta segunda temporada de En la esquina del samán, y bienvenidos a este 13º episodio, que sería la primera parte de esta serie especial, en donde abordaremos un nuevo calendario para contar los días y los sucesos de la historia de la humanidad. Espero sinceramente que lo disfruten, que les guste. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, contactar con nosotros en Instagram en @en la esquina del samán, y en Facebook en @en la esquina del samán también. Que lo disfruten. Hace poco tiempo que empezamos a contar el tiempo. Nuestra historia empieza en el año 1 y no en el 0, cuando Jesús de Nazaret tenía 4 años de edad. Octavio, que ya era un anciano de más de 60 años, gobernaba Roma con el título de Caesar Augustus, aunque él se hacía llamar Imperator. Y sí, fue el primer emperador romano, hijo adoptivo de Julio César, quien en vida fue el hombre más poderoso que viera esa parte del mundo, al menos desde que Alejandro conquistara Persia. Ese mismo año 1, en China, un niño de 9 años, a quien la historia conoce como Ping de la familia Han, era coronado emperador, mientras el budismo se extendía vigorosamente desde el sur del país, destinado a cubrir toda China, Corea y Japón en unos pocos siglos.
El reinado de Ping solo duró 5 años, y el adolescente murió en el trono el 3 de febrero del año 6, antes de cumplir los 15. Fue envenenado por Wang, quien fuera su regente y hombre de confianza. Desde entonces, la cuenta de los días a partir del supuesto nacimiento de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, se ha extendido en todo el mundo. Aunque existen otros tantos calendarios en vigor, como el calendario hebreo, para quienes estamos en el año 5781. Para los judíos, la cuenta de los días inicia con el primer día del mundo, cuando este fue creado en el Génesis, el primero de Tisrei del año 1, o lo que es lo mismo para nosotros, el 7 de octubre del 3760 a.C. Para los sunitas, dentro de la religión musulmana, estamos en el año 1442. Ellos empezaron a contar los días en su calendario 622 años después que los cristianos, cuando Mahoma se vio obligado a abandonar la Meca y se marchó en dirección a Yatrib, ciudad gloriosa que después sería conocida como Medina. Cada uno de estos calendarios nos dan perspectivas muy diferentes del mundo y de nosotros mismos. Los musulmanes cuentan su tiempo pensando en el mensaje del profeta y en todo lo que le debemos y lo que nos promete. Los cristianos cuentan sus días en un pesimismo encubierto, alargando los sufrimientos, recordando el dolor de Cristo en la cruz, mientras esperan su segunda venida, siempre inminente, y el final de los tiempos. Los hebreos, por su parte, aún esperan a su Mesías, y la cuenta de los días se extiende hacia tiempos ya olvidados por el resto del mundo, mientras ellos se aferran a sus mandamientos, a su código y a su ley, como el principio inamovible del mundo. Pero hoy día sabemos que existen muchos hombres, historias, sociedades, en el pasado remoto, incluso aún más allá de los casi 5.800 años que cuentan los hebreos. Todos estos calendarios cuentan su tiempo centrados en sí mismo. Los judíos, como pueblo elegido de Dios, los musulmanes, como portadores del mensaje del profeta, y los cristianos, como herederos de la verdadera religión, todos ellos se consideran el centro del universo y el sujeto de la historia del mundo. Son visiones parciales, incompletas, del mundo y de los hombres. ¿Dónde podríamos empezar a contar para comprendernos y vernos como género humano? Como totalidad, como seres de carne y hueso, animales conscientes y sensibles, pero animales al fin y al cabo, como cualquiera de los seres que pueblan el planeta. Hay una propuesta, la de Cesare Emiliani, y es conocida como el calendario holoceno, y que empieza la cuenta de los días cuando se construyó el primer templo en Göbekli Tepe hace unos 12.000 años atrás. El cometa. En algún lugar de Groenlandia, quizás en lo que actualmente es el glaciar Hiawatha, un cometa se estrelló. Durante un momento, el cielo se vio dividido en dos por una bola de fuegos que partía el horizonte con su cola incandescente, desplazándose lentamente hacia el norte. Quizás fue visible desde muchas partes del mundo, hasta que finalmente se perdió en el horizonte. Su impacto derritió grandes cantidades de hielo y arrojó enormes volúmenes de agua dulce al océano. Decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosque fueron incinerados por el calor de la explosión, y la mayor parte de la megafauna del hemisferio norte, y sobre todo de Norteamérica, pereció. La cultura Clovis, uno de los grupos humanos de la edad de piedra más avanzados del continente americano, también desapareció durante el cataclismo, y los sobrevivientes murieron poco después, durante los meses posteriores al impacto. El cometa, o quizás un asteroide, tenía poco menos de 4 kilómetros de diámetro y cubrió una parte del planeta con una delgada capa de vidrio fundido y nanodiamantes.
Pero este evento, tan fortuito como inesperado, cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Desencadenaría la última era de hielo, el Dryas reciente, que duró cerca de 1200 años. El agua dulce, vertida en el Atlántico Norte, debilitó las corrientes de agua cálida provenientes del Ecuador, lo que hizo que los glaciares cubrieran rápidamente, en unas pocas décadas, una extensa región del hemisferio norte. El permafrost, esa alfombra de suelo congelado bajo los pies, se extendió creando amplias estepas congeladas. La existencia humana en el norte del planeta se vio amenazada por primera vez en miles de años. Pero en el Ecuador y en el sur, la situación se hizo casi opuesta, y muchas regiones sufrieron pequeñas burbujas de calentamiento, extendiendo las selvas húmedas y las sabanas. Los humanos aún circulaban por todo el mundo. Habían ya cubierto casi toda la totalidad de la extensión de los grandes continentes. Luego de la extinción de los neandertales y de los grandes depredadores, como los tigres dientes de sable, los osos lanudos o las grandes serpientes, el Homo sapiens pudo medrar por el mundo. Aún era un cazador y un recolector, lo que, en la terminología científica, es la forma más elegante de decir que éramos carroñeros y animales de rapiña. Para ese momento, ya había aprendido que las semillas de las plantas las reproducían y que si las colocaban bajo tierra, crecerían nuevas plantas. Y lo más importante, habían aprendido a hacerlo con granos como el centeno. Pero eso no quería decir que la agricultura fuera la práctica dominante. Las tribus de cazadores y recolectores eran pequeñas. Aunque era una dieta rica en proteínas, no era una vida fácil y la comida no alcanzaba en volumen suficiente para mantener a muchas personas. Los humanos pasaban su día recolectando frutas, raíces y tubérculos, yendo de caza o recolectando carroña la mayor parte del tiempo. Cuidaban a los animales que cazaban. Miles de años de convivir en la sabana les había enseñado que no deben agotar a sus presas. Sembraban el centeno, pero no se mantenían muy cerca del lugar. En las noches encendían fuegos, se cuidaban de los depredadores o de otros humanos, cantaban y contaban sus historias. Cuando un niño nacía, hacían rituales mágicos y cuidaban que no se apoderaran de él los espíritus de otros hombres, de las criaturas de la noche o del monte. Los más sensibles de estos hombres comprendieron la relación que tenían con la naturaleza, con el todo, con las plantas y los árboles, con el suelo y el cielo, y empezaron a buscar la comprensión de su entorno. Fueron los primeros hechiceros, los médicos brujos, que cuidaban y protegían a la tribu. Eran quizás la posesión más valiosa del clan. Eran hombres sagrados y a la vez profanos y peligrosos, porque dominaban el mundo que el resto apenas si podía comprender. Estos hombres, además, decidieron guardar el secreto de algunas artes, pues su conocimiento era peligroso, o así lo creyeron todos. Si alguno de la tribu moría, dejaban su cuerpo al sol para que los animales se comieran su carne, prohibían su nombre para que su espíritu no los persiguiera y les dejaran en paz, y entonces entonaban cantos y salmos, danzas y tributos para que la ira del difunto, que no quería abandonar la vida, se aplacara. Pero si el muerto era importante o si era alguien querido, cortaban su cabeza y la conservaban para mantener su espíritu con ellos, ofreciéndoles comida y regalos. Como podemos ver, ellos, al igual que nosotros, tampoco entendían cómo funcionaba la muerte. Pero quizás entonces fue cuando empezaron a creer en Dios, o mejor dicho, en los dioses. El primer templo. Hacía poco tiempo, los hombres también habían descubierto los dioses, estos sujetos que gobernaban las fuerzas de la naturaleza y ordenaban el mundo, y habían aprendido a gobernarlos con hechizos, a negociar con ellos para que la tierra diera centeno, para que las presas crecieran en número, para que el invierno no fuera largo. Pero los dioses eran difíciles de aplacar. Los curanderos y sabios de cada tribu, quizás un día, junto a los líderes,
se reunieron y decidieron que debían actuar. El recuerdo del cometa que causó conmoción y arrojó rocas por todas partes, luego nieve y hielo, aún estaba vivo. Los hombres quizás no fueran buenos astrónomos, pero sí tenían memoria y sabían relacionar causa y efecto. ¿Qué dios habrían pensado que era este cometa? ¿Creyeron acaso que el cataclismo y el cambio climático fue el capricho o designio de alguno de estos dioses? Sea como fuera, se reunieron un día, hace 12.000 años, unas 7 u 8 generaciones después del impacto, en la cima de una colina, y decidieron que construirían un templo. Pero, ¿qué era un templo? Pues un lugar que consagrarían a los dioses, que serviría para hablar con ellos y para entre todos hacer rituales grandes y fiestas sagradas fastuosas. Quizás fue el matrimonio entre múltiples tribus, creando un nuevo dios más grande y omnipotente. La colina, olvidada entre los milenios, se conoce hoy día como Göbekli Tepe, la colina del ombligo, en el sur de Turquía, cerca de uno de los frentes de guerra más peligrosos del mundo, el de Siria. En su cima erigieron una serie de círculos concéntricos de piedra, con monolitos de roca de hasta 50 toneladas. ¿Cómo lo hicieron? Aún no lo sabemos. El santuario requirió que muchas tribus distintas trabajasen y colaborasen entre sí, quizás durante años. Y lo más importante, la construcción del templo necesitaba que se quedaran en un solo lugar. Eso los obligó a cosechar y a proteger el grano, que fue guardado dentro de las protectoras murallas de piedra. En la roca tallaron figuras de animales, como serpientes, leones, arañas y escorpiones. También había figuras de brazos y de hombres decapitados que representaban sus funerales. Y en una de las rocas, de las más grandes, estaba tallada una figura que recuerda al cometa que inició la era del hielo que todos vivían en ese momento. El templo representaba algo más importante aún. Durante miles y miles de años, los hombres solo se tenían los unos a los otros. Se identificaban de acuerdo a sus parentescos, a sus padres y hermanos. Su punto de referencia con respecto al resto del mundo, lo que los hacía sentirse como algo diferente frente al universo, era otro hombre. Pero ahora existía algo más. Todos tenían en común el templo de la colina. Sus dioses moraban allí. Por primera vez, el vínculo místico y espiritual estaba materializado en un lugar concreto, uno que todos podían ver. Ahora tenían una tierra. Pero claro, la tierra siempre existió, pero nadie pertenecía a ella. Esta vez, sin embargo, existía un lazo con la tierra. No es que existiese la propiedad de la tierra, no. Era que el vínculo con ella al fin era sólido y real. Los hombres finalmente pertenecían a un lugar. Con el paso del tiempo, al quedarse todos en un solo sitio, más de lo normal, las presas empezaron a escasear. La protección del grano y lo que se cultivaba empezó a hacerse más importante que antes. La cacería se extendió aún más lejos, mientras las mujeres cuidaban a los niños y sembraban. Los animales bebés, arrebatados a sus madres muertas en la caza o el combate, poco a poco fueron dando lugar a la domesticación de las criaturas salvajes. La revolución neolítica, que tan misteriosa es para nosotros, había comenzado. Pero fue un paso doloroso. Comer centeno en vez de carne pasó factura a estos primeros sedentarios. Hubo hambre, enfermedades, los hombres se hicieron débiles y la mayoría no tuvo éxito. Y en esos tiempos, el único éxito era la supervivencia. La derrota siempre se pagaba con la muerte y la extinción de la estirpe. Es lo que Darwin llamaba, en su lenguaje más limpio y científico, selección natural. Los dioses de Göbekli Tepe hace mucho que fueron olvidados. No conocemos ni sus nombres ni sus designios. El santuario, con sus gigantescos monolitos, permanecería en pie durante 2000 años.
antes de ser destruido en alguna misteriosa guerra de lo que no se guardó ningún recuerdo. Pero este primer templo, de proporciones ciclópeas para las gentes de la Edad de Piedra, demuestra que hemos subestimado al mal llamado hombre primitivo. Göbekli Tepe fue la cuna de la civilización moderna, y lo que allí se hizo se extendió por todo el mundo. 300 años después de la construcción de los monolitos de Göbekli Tepe, se levantaría la primera y más antigua ciudad conocida por el hombre, Jericó. ¿Qué nombre recibiría en ese entonces? Quizás nunca lo sabremos. Estamos en los albores de la civilización. El tiempo transcurre lentamente. Hobbes se equivocó. El estado de naturaleza, el momento primigenio del nacimiento de los hombres, no fue una guerra de todos contra todos, sino de todos contra la naturaleza. Los hombres se reunieron y cooperaron entre sí, unidos contra un enemigo común, el frío, los depredadores y el hambre. Las primeras ciudades. La existencia era dura. Reinaban el hambre, el peligro y la enfermedad. ¿Pero por qué la enfermedad? Pues la enfermedad siempre existió, pero por primera vez muchos hombres estaban todos juntos, en un único sitio, cerca de sus desechos. Los animales también estaban con ellos. Las bacterias y virus, que entonces ni sabíamos que existían, comenzaron a evolucionar y a adaptarse, a saltar de una especie a otra. Fue todo un reto para ellos, como lo fue para nosotros. Pero el mayor peligro para un hombre era otro hombre. Porque en un comienzo, al cultivar, se comía y cazaba, se guardaba el grano recolectado. Pero en cuanto la caza escaseaba, en cuanto el hambre llegaba, los nómadas, que no habían participado en la construcción del templo y que quizás no sabían cultivar con la misma habilidad que estos otros hombres, o incluso no lo sabían en absoluto, solo tenían que mirar hacia la aldea para saber en dónde encontrar comida. ¿Cuántos ataques hubo y cuántas veces se repitió esta escena? No lo sabemos. Han pasado casi 2000 años desde que se levantó el templo. Los hombres no recuerdan ya quién, cómo o cuándo se construyó. Solo saben que está allí, y cada cierto tiempo, algunos aventureros llegan a esas tierras a rendir tributo a los dioses de la colina, a pedir por la casa y la tierra, por más hijos y por más agua. Pero los dioses son caprichosos. No son como los espíritus a quienes el hechicero de la tribu domina con facilidad. Los dioses son seres más poderosos y no se dejan gobernar. Para sobrevivir, los hombres, que llevan miles de años jugando con barro y que desde hacía un tiempo sabían que, puesto al fuego, el barro se hacía duro y resistente, comenzaron a construir casas. Eran como pequeñas cuevas en medio de la llanura y para garantizar total protección, las entradas estaban en el techo. Así se protegían ellos, la comida y la leña. Pronto empezaron a construir más y más alto. En Jericó, apenas 2000 años después, apenas 2000 de la construcción del templo, ya habían logrado levantar una torre de 9 metros de altura. Era imponente, más alta que cualquier otra cosa construida por los hombres en esa región. Desde sus alturas, podían ver a lo lejos a cualquiera que se acercara, y para protegerse aún más, construyeron un foso alrededor de las casas de la aldea, una zanja de 8 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Y no bastando con eso, le seguía una muralla de piedra que quizás tenía hasta 2 metros de altura. ¿Qué tribu nómada y no nómada podría saltear semejantes defensas? Las murallas, además, protegían a la ciudad de las inundaciones y la torre también guardaba y protegía el grano en su interior. Dentro de la ciudad existía un pozo que daba agua a los habitantes. Era sin duda la comunidad más poderosa de la región, una auténtica fortaleza casi inexpugnable. Quizás existieron muchas más aldeas ciudades como esta, repartidas por toda la región. No lo sabemos. Solo hemos encontrado los vestigios de esta. Pero,
Con una organización como esta, cada vez más sofisticada, los nómadas estaban en desventaja. La arriesgada apuesta de quedarse en un solo lugar y de comer granos y cultivos en vez de cazar y moverse había dado sus frutos. Desde ese momento hasta la actualidad, los sedentarios empezarían a crecer y multiplicarse por todo el mundo, hasta que, en la actualidad, solo existen unas pocas tribus de cazadores-recolectores en el planeta, simples vestigios, fósiles vivientes de una época hace milenios olvidada. Pero esta nueva forma de vida tenía un problema. La tierra no era tan dadivosa como pensaríamos en la actualidad. Los cultivos tienen un límite. El agua tiene un límite. Pero los hombres se siguen reproduciendo y creciendo. Junto con los nómadas, se fueron extendiendo y los asentamientos, el adobe, el barro cocido y el grano, fueron llevados por todo el mundo, extendiéndose con rapidez por el planeta. En la actualidad, es difícil saber de dónde provino cuál tecnología o técnica. Ocurrió todo hace mucho tiempo. Y aunque a nuestros ojos 1000 años es una cantidad de tiempo inimaginable en vidas humanas, fue una velocidad vertiginosa para la naturaleza, siempre más paciente que nosotros. La primera domesticación real de animales ocurre durante estos años, a miles de kilómetros de Göbekli Tepe, en las aldeas levantadas en los montes Zagros. En la actualidad, los pobladores lograron domesticar a las cabras. Las cabras que actualmente viven allí, entre los campesinos persas del Irán musulmán, son descendientes directas de estas primeras cabras que vivieron de forma sedentaria entre nosotros. 1000 años después, los habitantes del sur de la península arábiga domesticaron el caballo. Otros 500 años después de eso, en el fértil valle de Irak, entre el Tigris y el Éufrates, los habitantes de estas aldeas domestican a las ovejas. Poco más de 5 siglos después de esto, cuando ya Göbekli Tepe había sido derribada, cuando ya cientos, y quién sabe, quizás miles de ciudades y aldeas poblaban el valle del Tigris y el Éufrates, cuando ya las aldeas se habían extendido por todo el mundo, incluso hasta las lejanas tierras de lo que hoy llamamos China, cuando finalmente los hombres de las aldeas empezaron a cooperar entre sí, a intercambiar lo que sembraban, lo que cazaban, cuando algo nuevo estaba surgiendo, cuando los brujos podían intercambiar entre ellos lo que habían aprendido sobre las estrellas, sobre los animales, sobre la tierra, sobre los dioses y los espíritus, cuando la humanidad, tal como la conocemos, había hecho aparición, uno de los símbolos más importantes del mundo y de la cultura hacía también su entrada. En medio de las aldeas del valle del Tigris y el Éufrates, en lo que muy pronto todos estos aldeanos llamarían Sumeria, y solo milenios más tarde llamarían Mesopotamia, como nosotros la conocemos en los textos sagrados, los hombres logramos domesticar a las vacas. El símbolo del toro sagrado, que da la fertilidad, la virilidad, la fuerza y la firmeza, la paz y la abundancia, era finalmente dominado por nuestra cultura. El hombre y los símbolos. El hombre siempre ha creado símbolos, mitos, historias, representaciones, pero durante muchos años, demasiados, tantos que no sabríamos contarlos, estos se transmitían de forma oral, contando historias frente al fuego en las noches, cantando canciones, haciendo a veces dibujos. Por eso, los símbolos y representaciones más antiguos, anteriores a las aldeas y anteriores a Göbekli Tepe, están olvidados. No sabemos qué decían. Ni siquiera sabemos cómo se llamaban los dioses de Göbekli Tepe, ni qué significaban la mayor parte de los dibujos en sus monolitos, o para quién significaban algo. Pero algunas cosas han sobrevivido. Un tiempo después, digamos
Por contarlo a nuestro modo junto con Emiliani, entre el 1500 y el 2000, después del levantamiento del templo, los hombres en las tierras orientales del mundo, en la actual China, ya tenían mitos y leyendas. Tenían una vasta y elaborada cultura que contaba y explicaba el mundo. Los hombres siempre necesitamos explicarnos qué era el mundo que habitábamos, qué eran las vacas y cabras, qué eran las aves, qué era la vida y la muerte, qué era el agua. No sabemos por qué empezamos a creer que existía vida después de la muerte, pero quizás era porque sentíamos que lo normal, lo natural, era vivir y que morir era algo extraño, y no sabíamos por qué ocurría. No entendíamos qué le ocurría a una persona durante el momento en que su muerte está ocurriendo. Ni siquiera ahora lo entendemos con claridad. El punto exacto entre la vida y la muerte, esa frontera que es a simple vista tan definitiva, se vuelve borrosa cuando la miramos de cerca. En estas lejanas tierras, que ahora llamamos China, y a donde los hombres llegaron hace miles de años explorando y cazando, buscando su vida, en estas tierras los habitantes de sus aldeas tejieron un nuevo mito. Crearon la figura de Nuwa, la creadora de la agricultura. Los hombres sabían que ellos no habían estado allí por siempre, que alguien debía haber llegado primero. Y a esa primera persona la llamaron Nuwa. Para algunos era un hombre, uno de los primeros reyes celestiales que crearon el género humano, pero la gran mayoría de las tribus ven a Nuwa como una mujer. Pero es mucho más que eso. Nuwa es una diosa humana, da la fertilidad y la abundancia. Es la que asiste a los hombres luego de una catástrofe, de una mortandad o una masacre, y los ayuda a reproducirse y a crecer de nuevo. Quizás el recuerdo del peligro que representaban los animales salvajes cuando eran nómadas quedó muy grabado en sus memorias. Y el recuerdo de lo que era una muralla en las puertas de una aldea también, porque le asignaron a Nuwa el papel de mantener y reparar constantemente la muralla celestial, una extensa construcción que existía en algún lugar muy lejano donde el mundo acababa y que el día en que cayera, el mundo sería destruido. Para ellos, el mundo era su aldea, su tribu, su gente. No sabían las dimensiones reales del planeta. Y quién sabe cuántas veces sus aldeas fueron destruidas por otros nómadas, por jaurías de lobos o por algún animal salvaje. Para que un temor tan profundo como ese quedara arraigado en sus mentes. Bueno, en las mentes de todos. Porque todos tenemos un mito semejante, incluso en las religiones más elaboradas de la actualidad. Es de suponer que Nuwa existió. Quizás fue una mujer venida del occidente, de la actual Sumeria, o quizás del África, en alguna de las muchas tribus nómadas que recorrían el mundo, y que su tribu sabía cómo cultivar tubérculos y otras plantas, entendía las semillas, entendía la lluvia y las estaciones, y con un conocimiento tan poderoso, podía hacer algo que los habitantes de la China de entonces no habían siquiera soñado alguna vez en sus vidas. Podía sacar comida de la tierra cuando y donde quisieran, en grandes cantidades, en cantidades que ellos no podían ni contar. Sabían cuándo iba a llover y dónde era el mejor lugar para poner las semillas. Entonces, los hombres descubrieron algo. Descubrieron el valor. Era algo nuevo, las cosas valían. ¿Pero valían qué? Aún no lo sabían con certeza, pero valían algo. La tierra valía, el conocimiento valía, y quien tuviera aquello que valía, quien lo poseyera, oh amigos míos, quien poseyera algo que los demás necesitaban para sobrevivir, ese era el rey. ¿Y qué ibas a hacer tú si no lo tenías? Pues lo que fuera, incluso, ¿y por qué no? Matar. Una tierra que cultivaba mejor, una semilla, mujeres que procreaban más, niños que robar para obligarlos a trabajar en el campo,
Todo eso podía servir. El hombre estaba a las puertas de algo grande, algo que marcaría su existencia para siempre: la guerra por recursos. Y así es como la historia de la humanidad como la conocemos hoy día, la que mira las estrellas, la que siembra y cultiva, la que construye herramientas y ciudades, la que hace la guerra y la paz, comenzó. En el 1500 se funda Jericó, y 500 años después tienen las mejores murallas y defensas de Oriente Medio. En el 1700 los primeros hombres, cazadores y recolectores nómadas, llegan a la actual Inglaterra, aprovechando el puente de hielos y pantanos que era entonces el actual Canal de la Mancha, y que unos pocos siglos después desaparecería bajo las aguas del fin de la glaciación de Warm. En algún punto entre el 1500 y el 2000, en las tierras del actual México, los hombres también empezaban a cultivar, a enterrar y a envolver a sus muertos, con un cuidado nunca antes visto hasta entonces. Y en el año 2000, en el actual Stonehenge, los primeros hombres, tratando de comprender a los dioses, de dominarlos y apaciguarlos, empiezan a cavar. Abren 5 agujeros en el suelo, y en cada uno clavan un tronco alto y fornido. Sería su primer lugar sagrado. Aunque aún faltarían 5000 años antes de que lograran construir los actuales monolitos de piedra. Pero ya entonces era un lugar especial, un lugar sagrado.